Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales, Canal 4. Hay un refrán en derecho, al menos a mí me lo enseñaron en mi época de estudiante, ya bastante lejana, que decía: abogado y doctor, entre más lejos mejor. Lo cual viene a decir que, hombre, entre más lejos nos encontramos de una enfermedad, mejor. Y entre más lejos nos encontramos de un pleito, mejor. Pero a veces la vuelta que da la vida nos hace tropezar, bien por acción o bien por omisión, con la justicia. Y es evidente que ahí tenemos que demostrar o bien nuestra inocencia o demostrar la culpabilidad de la parte contraria a nosotros. La propia ley de enjuiciamiento civil española contempla una serie de medios probatorios que son bastante conocidos: la prueba de confesión judicial, el reconocimiento judicial, la prueba documental, la prueba testificar y también la prueba pericial. Y hoy vamos a hablar precisamente con un especialista, con un perito especialista en lo que es todo el mundo judicial. Le he pedido la tarjeta porque la cantidad de tareas, la cantidad, digamos, de especialidades en la que este hombre está imbuido y está continuamente trabajando, pues es perito calígrafo, psicografología, criminología, psicología forense, accidentes laborales, prevención de riesgos laborales, mediación familiar, evidentemente civil y mercantil, todo lo referente a estos dos mundos, psicología clínica infantil y coaching personal. Él es don José Ortega Suárez, perito judicial. Vamos a descubrir qué es un perito judicial, en qué mundo se mueve, qué técnicas utiliza, hasta qué punto podemos, algunos listillos, se puede engañar a un juez o se puede engañar a un perito, y hasta qué punto tiene valor la labor que hacen estos profesionales, cada día más demandados, señores, y cada día más necesario en esta sociedad tan convulsa que a veces nos toca vivir. Don José Ortega Suárez, bienvenido, muy buenas noches. Buenas tardes, Leandro. Pepe Ortega. Pepe Ortega. Bueno, amigo Pepe, la verdad es que leyendo esta tarjeta de presentación, amigo mío, hay que tener mucho tiempo para dominar tantas materias. Sí, he intentado yo en el tema profesional, he intentado nutrirme de varias áreas, porque la idea central es coger y ver desde un cómputo general todo lo que es el mundo de la pericia. Porque claro, existe, por ejemplo, en este aspecto compañeros que son criminólogos, pero desconocen la rama de psicología, con lo cual lo ve desde un solo prisma y no ven todos los ángulos que puede tener un problema. Entonces, yo me he nutrido más en el tema de la psicología y la criminología para englobar todo ese tipo de... Pues precisamente no es una rama muy fácil, es complicada. No, es complicada, la criminología es complicada. Y además yo creo que es la rama más difícil dentro de la pericial. Efectivamente. Y lo grave que es demostrar si eres culpable o eres inocente. Es muy complicado, pero hay técnicas muy avanzadas en cuanto en plan psicológico y lo que es la criminología. Los laboratorios hoy están avanzadísimos y la informática nos ha echado una mano importante, y lo que era la criminología de mediados de siglo, a principios de 1920, cuando empezó la criminología un poco a tomar conciencia, y la psicología, evidentemente, a partir de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades de los nazis, que ahí también se dio un avance importante en lo que es la psiquiatría y la psicología, con los experimentos macabros que ellos hicieron, pero que bueno, al fin y al cabo, lamentables y deplorables, pero que dejaron... no hay mal que el propio no venga. Efectivamente, dejaron muchos avances en cuanto al mundo de la psicología. Siempre hemos oído hablar, cuando hablamos, yo al menos, hablamos de peritos, siempre oímos hablar de perito ingeniero, perito industrial, pero pocas veces hemos oído hablar de perito judicial. Es más, yo recuerdo que cuando fui a sacar mi carnet de conducir se hablaba de ingeniero perito. A fin de cuentas, luego era pues un humilde funcionario de la Dirección General de Tránsito. Claro, la palabra perito parece que asusta en cierta manera, y también parece que es algo del otro mundo. No hay tan gran diferencia. El perito judicial se mueve dentro del ámbito forense y realmente es un técnico científico. Efectivamente. ¿Por qué es necesario? Cuando un abogado le dice a su cliente: lo siento, señora, pero necesito una prueba pericial. Bueno, personas que en ese momento saben en su conciencia que soy inocente, pero no sabe qué es una prueba pericial. ¿Por qué es necesario el informe pericial? Tú lo has definido perfectamente al comienzo de la entrevista, Leandro, y es que el perito lo que intenta es dar luz a un suceso que está un poco, digamos, entre tinieblas. Hay huellas, hay, digamos, un informe que dice que podría ser, parece ser,
pero que bueno, no hay pruebas contundentes. Nosotros lo que intentamos, bien a través de la criminología o bien a través de la psicología forense, ver qué es lo que sucede, ver qué es lo que pasó, ponernos en la situación, ver huellas. La gente dice, lo fácil, lo de las huellas, lo que siempre se ve en las películas. Pues para nosotros es más práctico un pelo que una huella. Un pelo, te puedo decir... ¿Un pelo que una huella? Claro, porque un pelo englobemos, imaginemos que estamos en esta empresa, que son 100 personas, donde hay 50 hombres y 50 mujeres. Si ya tenemos un pelo, sabemos que es de hombre y mujer, con lo cual ya descartamos al 50% de la empresa. Son hombres, vale, ya descartamos a todas las mujeres porque es un pelo de hombre. Ya por el tema de la edad, por el ADN sabemos qué edad tiene más o menos aproximadamente, con lo cual si sabemos que es una edad aproximadamente como la nuestra, descartamos a todos los que son mayores de 70 y todos los que son menores de 40. Ya tenemos ya una franja, ya empezamos a descartar hasta que nos quedamos, ya si es un corte que ha recibido corte o el pelo es largo y no ha recibido corte en muchos meses, ya sabemos si es una persona de pelo largo y vamos descartando hasta llegar a dejarlo, lo que sería 100 personas inicialmente, en 10, 15 personas. Ya lo centramos mucho y es un simple pelo. Claro, la gente cree que las huellas, lo que siempre te he comentado, por haber 1.500 huellas, claro, 1.500 huellas si no coinciden con los dedos que están fichados y esa persona aparte nunca ha tenido problemas judiciales, con lo cual no tiene ficha policial y antecedentes, pues no nos dice nada. Tenemos 1.000 huellas, sí, 1.000 huellas, pero no tenemos nada del cual parece. Si en cambio un pelo nos supone, a partir del pelo podemos descartar y quedarnos... Puede llegar a... Efectivamente, porque todos los pelos no son iguales, porque hay un ADN, porque un pelo puede estar con... ¿Hasta qué punto esta influencia de las películas americanas, que por cierto, a los que, como que te habla, que leo la materia, pues nos ha encantado por una parte, nos ha embebido, pero hasta qué punto lo que vemos corresponde a la realidad, o qué parte de fantasía o qué parte de realidad muchas veces se ven en esta serie? Hombre, la serie, pongamos... Te voy a poner un ejemplo, una que fue muy famosa, Ciencia, Investigación y Crimen. Lo que está claro es que en la tele, y tú eres un profesional de la tele también, y lo debes entender, la tele está para entretener. Entonces no podemos coger y pensar que lo que sale allí se ciñe totalmente a la realidad. Pero sí hay mucha parte de realidad en tanto a que se ve en laboratorios, se ven análisis, hay pruebas que caminan de un lado a otro, tienes que buscar conjeturas, y eso es así. ¿Qué sucede? Que evidentemente la película ves cómo empieza a las 8 y a las 8:30 ya casi cogió el tío 3 días más tarde. Muchas veces eso sí dilata en el tiempo y son días y días y días y días hasta que al final encuentras la solución, porque igual depende de otras pruebas de otro compañero que ha hecho en otro lado y coincide con las tuyas y entonces ya empiezas a encajar y es un puzzle muchas veces de 100 piezas y muchas veces de 10.000 piezas. Nunca se sabe. Eso a nivel criminológico. Y a nivel psicológico sería un programa que hace un símil, lo que sería Mentes Criminales, que busca los perfiles. ¿Por qué? Porque evidentemente... ¿Qué es un perfil? Un perfil, nosotros intentamos buscar un perfil porque en un crimen, vamos a ver un crimen pasional, donde ha habido ira, donde... Entonces buscamos... Por cierto, está tan de moda, por desgracia, últimamente, los asesinatos a mujeres y demás. Ahí se nota claramente cuando dice hay 40 puñaladas en la espalda de una persona. Evidentemente eso fue ira. Eso no es un crimen, ya descartamos lo que fue robo, descartamos, ¿por qué? Porque un ladrón que se encuentra una persona intenta salir de allí, lo apuñala una vez y huye. Lo que intenta es huir, no intenta coger y meterle 40 puñaladas. Porque hay psicología criminal. Ahí estamos utilizando la psicología criminal, o cuando, por ejemplo, analizamos, que nos ha tocado, cartas que suelen dejar gente que se suicida, ¿no? Entonces intentamos a ver qué es lo que le pasaba a esa persona por la cabeza, por la forma de... No que ahí te hubiera traído... ¿Son capaces por el texto de averiguar o aproximarse a lo que había en la mente de esa persona en el momento en que escribía esa última voluntad? Nos acercamos bastante porque suele coger y imprimir más presión en las palabras que le dan, que les importa, perdóname, no quería... cariño. Entonces ves tú cómo hay, digamos, evidentemente... Se aproximan casi un 90% a lo que estaba en la mente del... Leandro, no te sabría decir los porcentajes y si siempre son iguales. Lo que sí te puedo garantizar es que los ponemos en el lugar de ellos en base a premisas que son muy claras. La forma de escribir y luego comparamos con textos anteriores. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo, por ejemplo, tú que eres una persona que, evidentemente, por tu trabajo, tendrás muchos escritos por ahí, muchos folios escritos, pues yo le diría, un suponer, digo, mira, déjame escritos anteriores a que pasara este hecho y vemos la diferencia.
mi estado de ánimo lo puedo reflejar en un escrito y el perito es capaz de saber si yo ayer estaba tranquilo y si el escrito que hoy es fruto de un cabreo o de tener un mal día. Hay un ejemplo claro, curioso, que era, creo que fue Pablo Neruda, el poeta que tuvo que emigrar. No recuerdo ahora mismo el nombre con exactitud, pero un poeta español que tuvo que emigrar con el tema de la guerra civil, y se ve las dedicatorias que hacían del mismo libro cuando estaba en España, cuando él estaba bien en España, cuando estaba en México. Y cuando estaba en México. Y se ve claramente, dice, esta persona, o sea, no es la misma, o sea, nosotros sí sabemos que es la misma, pero digo, esta persona estaba... Pero el estado de ánimo es diferente. Totalmente diferente. Estaba... Hoy me decía una señora, como yo llevo también la dirección de Radio Arguineguín, dice, yo siempre anuncio en la radio la entrevista que voy a hacer aquí en televisión el jueves. Y me llamó una señora, me da la impresión que por el tono de voz joven, y creo que versada algo en conocimientos jurídicos, porque me decía, ya que usted va a entrevistar a un perito, pregúntele cómo es posible que un médico sepa decir exactamente a qué hora murió el cadáver que está delante. Es facilísimo. ¿O esto es también fruto de una leyenda urbana? No, eso es facilísimo, eso lo sabría hacer cualquiera y es muy fácil. En las películas se ve cómo le hacen un corte y lo ponen en el hígado. Aquí no se utiliza eso porque si se puede tocar poco al cadáver, causarle daño, pues daño no es que sufra, sino producirle por respeto a la familia. Efectivamente, por respeto al difunto, ¿no? Que es siempre lo que intentamos hacer, y por respeto a la familia. Con colocar un simple termómetro por el ano, sabemos la temperatura y en base a esa temperatura hacemos una multiplicación y una división y nos da un número y es aproximado, pero con un casi 90%. Aunque lleve 15 horas fallecido. Sí. Y después ya, sabiendo si ha estado en contacto con líquido, podemos saber si, bueno, por la saponificación y por varias condiciones, si ha estado en líquido, cuánto tiempo ha estado, si se ha ahogado en el agua o es que estaba muerto y después estaba en el agua. O sea, se puede saber muchas condiciones. Aquí en Telde hubo un caso famoso que se dio a la luz de alguien que apareció en una playa. Luego otras investigaciones se dieron cuenta que evidentemente sí había agua, pero un desliz en cuanto a la forense de aquella época que estaba aquí, y no analizaron el agua, y después a posterior se hizo y se pudo comprobar que era agua dulce. Agua dulce. Con lo cual fue ahogado. Había aparecido presuntamente ahogado de una playa. Claro, nos extrañó porque los que se suicidan tirándose al agua nunca se desnudan, y estaba desnudo. No había oleaje suficiente, porque tiene que haber muchísimo oleaje, aparte se notarían los destrozos en el cuerpo, para quitarle un bañado a una persona. Con lo cual se tiró, evidentemente, o sea, esa persona tenía que haberse tirado desnuda al agua. Y tras indicios, como te digo yo, y pesquisa, se dio cuenta que era agua dulce, con lo cual se ahogó en un pozo y se tiró en el agua. El expediente pasó por alto. O te puedo hablar de casos que te tienes que fijar. Hace muchos años que ocurrió. Sí, bastantes años. O casos, por ejemplo, que han aparecido ahorcados y se van y se mira y por la forma de desnudo parece un asesinato. De hecho, se ha empezado como asesinato y se ha descartado un suicidio. Pero claro, después, mirando detalles, por eso digo, ya tienes que coger y hacer un puzzle. Nos hemos percatado que era marino, que hacía náutica. Claro, con lo cual ese nudo se lo hizo él mismo. Claro, pues tiene que ser un tío que sepa hacer nudos, y que lo haga con asiduidad. Claro, un nudo que tú lo veas y dices, no, esto lo amarraron, pero es que a simple vista. O sea, falta ser criminólogo, claro, pero después dices, no es que esa persona es marino. Y conoce, ¿sabes? Tú sabes que la gente que trabaja a la vela, que navega con velas, esos tíos conocen mil formas de amarrar las velas y soltarlas y esto y lo otro. Claro, evidentemente era un nudo que se hizo él mismo y rodó, claro. En mi pueblo yo soy ingeniero, o sea, soy cochinero, muy cerquita de Telde. Lo cual quiere decir que entonces si yo soy cocinero, tú eres periodista. Por cierto, hablando de esta cosa tan macabra, precisamente no ando muy desencaminado. No ando desencaminado. Hubo hace unos años, te hablo de aproximadamente 10, 15 años, una semana en que yo no sé qué es lo que pasó, que cada día aparecía un ahorcado diferente. Uno en un pozo, con una soga, otro con lo que llamábamos antes tomisa, que ya hasta la palabra canaria esa se ha olvidado. El otro con una verga, y en una de ellas, el que fuera en aquel entonces jefe de la policía local, yo creo que más fruto de la ignorancia que de la pericia, en esa intención, ese acto instintivo que tenemos todo ser humano de intentar ir a ayudar
al que ya estaba muerto, aunque no lo sabe, lo cogió por las piernas y lo elevó. Eso alteró ya el espacio, el escenario de las pruebas. ¿Eso es habitual? Sí. Hoy las fuerzas de seguridad saben perfectamente cómo actuar cuando se encuentran ahorcados, no tocarlo. Evidentemente lo que se intenta... Te hablo hace 15 años. Nosotros, y voy a decir una cosa que a lo mejor me va a causar enemistades, pero antes lo decíamos, hoy ya la policía evidentemente estamos hablando de gente con más formación, hoy las nuevas generaciones pues tienen más capacitación, porque también ha avanzado ese tipo de tal. Pero antes, hace algunos años se decía que el mayor enemigo de un criminólogo era un policía. Pues claro, llegaban y te aparcaban casi prácticamente a 10 centímetros del cadáver, con lo cual todas las pruebas que había alrededor las contaminaba y tampoco sirve de nada. Porque la contaminación de las pruebas las anula por completo, previo, o sea, a posterior en un juicio que se deba de llevar. Y todo esto ¿a qué te venía? Que hoy la policía te viene, se te acerca y a través de los pulsos pues sabes si esa persona... Porque hay en medicina dice que hay como 7 o 8 minutos que si lo coges, en esos 7 o 8 minutos igual lo puedes recuperar. Igual lo puedes recuperar si no ha producido, se ha desnucado. Y es lo que sucede. Y referente a lo que estás hablando, que es una cosa importante, que llevo ya como 7 o 8 meses haciendo esa investigación, agradeciendo a las estadísticas del gobierno canario que me ha dejado todos esos datos y me ha dejado acceso a los mismos. El tema de los suicidios, porque, digamos, un poco intento demostrar, y no culpabilizo a ningún político, ni ningún partido, ni nada, que ha habido suicidios muy importantes y en cantidades considerables a raíz de esta crisis. O sea, esta crisis ha dejado... crisis económica. Efectivamente, ha dejado muchos suicidios que parece que van a pasar de largo. Como muertes naturales o accidentales. Sí, ¿no? Como depresiones que, porque lo he visto, porque Las Palmas bajó de categoría. Sí, sí. Y tú sabes lo que pasa. Pongamos un ejemplo. Entonces, estamos haciendo estadística porque los suicidios han subido de forma muy importante. Evidentemente el pueblo no tiene constancia del mismo porque evidentemente no se saca los medios de comunicación. Da una mala imagen. Vale, y no se sacan los medios de comunicación para evitar que los que están a punto lo hagan. Pero evidentemente... O crear alarma social también. Y crear alarma social. Caramba, mira que... Pero que yo digo, ha habido muchísimos suicidios y curioso. sin imaginar, nosotros estamos... ¿Están haciendo ustedes una estadística? Yo concretamente estoy haciendo una investigación sobre eso y estoy evitando... ¿Puede ser materia una futura tesis doctoral también? No, intento coger y sacar, no como tesis, sino como información. Eso sí me sorprende, lo que me acabas de decir. Sí. No sabía yo que detrás de esta situación puede esconderse otra cosa. Yo creo que hay muchas muertes silenciadas que van a pasar como el franquismo, como las tumbas esas no abiertas, pues igual. Que como no se abren las tumbas, no sabemos si hay 10, 23 o 123. Con las técnicas de hoy, con los laboratorios que cuenta hoy, hablo de peritajes privados. Aquel famoso asesinato, quizás que ya es historia de Canarias, el señor Eufemiano Fuentes, y esto lo traigo a colación con todo respeto para su familia, con las técnicas de hoy, ¿se podía haber llegado más allá en esa investigación? Segurísimo. Si la investigación se hubiera desvelado no solo quién fue él o los asesinos, sino yo creo incluso si se hubiera investigado en aquel momento bien, hasta los motivos. Dudo mucho que sea el señor Rubio, que también está fallecido, que fuera el asesino de don Eufemiano Fuentes. Ese quizás es el caso que queda en ¿cómo se llama?, en el misterio más absoluto, más profundo. Yo estoy también terminando un libro sobre no te revelo el nombre, pero prometo cuando lo tenga te lo presento aquí, sobre una persona conocida en Telde que murió en un sitio muy complicado, en instalaciones carcelarias, de forma complicadísima y de nada aclarado. O sea, quiero decirte yo que hay muchos asesinatos aún por resolver, de gente que evidentemente los asesinos como los asesinados han fallecido. Quedan sus familiares, pero siempre quedarán hijos, nietos y... No hace mucho, y yo creo que los datos que te voy a dar desde casi 2 años, presos canarios que estaban en la península fallecieron y quedó ese misterio, esa nebulosa. Hubieron versiones para todo. Sabemos que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero ahí quedó para la historia. Quizás si esas familias hubieran tenido suficientes medios económicos para irse a una pericial privada, a un perito privado o a un gabinete de peritos privados, a lo mejor se hubiera descubierto otra cosa. Y de repente los que hoy están libres, pues hubieran pagado ante la ley.
desgraciadamente. No, y muchas veces, Leandro, no consiste ya en que cumplan condena, porque en muchos casos puede suceder que ya o son de muchísima avanzada edad o ya están fallecidos, pero es sencillamente demostrar por un suponer que mi abuelo mató a tu abuelo, y ya por eso no vamos a enemistarnos, ni tú ni yo. Pero averiguar la verdad. Pero saber que la verdad fue esa, y en otra época, y bueno, o el tuyo mató el mío. Vale, el caso es que nuestros abuelos hubo un asesino, un oprimido y un opresor. Vale, pasó, bueno, y él es parte de la historia, pero saber lo que fue así. Se acabó. Por eso no vamos a remover la historia. Todo lo contrario, vivir el presente, si es mejor, en armonía. Hoy, precisamente, para preparar esta entrevista, me meto en Internet y me meto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y observo varias sentencias, no una, varias, y además muy importante, la mayor parte de ellas de tráfico, de accidentes de tráfico, con resultado de muerte, donde, curiosamente, los jueces se valen más del informe del perito privado que del informe policial. La pregunta es clara. Acostumbrados como estamos a ver en los juzgados ordinarios, cuando hablo de juzgado ordinario, primera instancia, segunda instancia, audiencia provincial y demás, donde parece ser que los informes policiales tienen presunción de veracidad, que ya una sala del Supremo, de magistrados ya bastante experimentados, reconozcan en 5 sentencias el valor de la pericial privada, más contundente, más científica, más clara, más trabajada que el informe pericial, que no por eso voy a decir ni a desprestigiar y a desmerecer lógicamente al informe pericial, pero claro, cada uno trabaja con unos medios diferentes. Me llamó mucho la atención. La pregunta es, ¿hasta qué punto el valor de una pericial, desde el punto de vista criminológico, realizada por un perito privado, puede combatir un informe policial? A nivel de conocimiento... Estoy hablando del Supremo, Efectivamente. Yo considero que los compañeros que trabajan de peritos trabajan de criminólogos y investigadores en las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, supongo que no van a estudiar las mismas universidades que hemos estudiado nosotros. Vale, hasta ahí el conocimiento vamos a poner que sea el mismo. Pero lo que sí veo es que a nivel de técnica y de tecnología utilizada, las administraciones públicas, pues eso, antes porque no había y hoy porque no hay presupuesto, y muchas veces el 90% porque no se reconoce necesario, pues no tienen la tecnología a la que optamos los peritos privados. Nosotros tenemos mucha más tecnología. Cuando ellos estaban todavía con el microscopio de pie estilo Marie Curie, pues ya nosotros teníamos microscopios digitales que se conectaban a portátiles y nos daban una facilidad porque podíamos combinar, hacer muchas fotografías, aumentar, ampliar. Cuando ellos estaban todavía con los retroproyectores, pues ya nosotros teníamos las pantallas gigantes. Quiero decirte que nosotros tenemos acceso a toda la tecnología que hay en el mercado porque la podemos pagar. Digamos, las administraciones, como descubrir asesinos no es una cosa que, digamos, que haga campaña, pues no se molestan mucho. Entonces, yo creo que es más por la necesidad de la administración de dotar a los laboratorios criminológicos de tecnología punta que la labor de los compañeros de querer coger y hacer un buen trabajo. Yo creo que el criminólogo de todo el mundo... el factor técnico, no el factor humano. Yo creo que... Y luego se suma el factor humano, que igual me imagino que le pondrán 40 expedientes para solucionar rápido y eso no se puede perder en el tiempo, cosa que nosotros podemos aplicar todo el tiempo que el cliente que quiere que aplique. Porque te diría, oye Leandro, ¿esto me lo dejas para hacerlo bien o es una cosa para mañana? No, pues el tiempo que quiera, evidentemente... Pero cuando un juez te dice, tiene usted 20 días para hacerme este informe pericial, yo, como lo hizo a mí, le digo a mi perito, mira, el juez me ha dicho que tienes 20 días. Sí, pero yo sí veo que estoy, Leandro, vuelvo a repetirte, si veo que me quedo corto por el tiempo, pues lo que sí puedo es contar con 2, 3, 4 compañeros y ponernos a jornada de 12 horas y puedo entregar un informe. De hecho, a mí me pasa. Puedo decirlo hoy, mañana igual me tiran todos los informes al suelo, pero hasta el día de hoy no me han tirado ningún informe al suelo, la parte contraria, ni fiscalía. ¿Por qué? Porque tú coges y llevas un informe bien fundamentado y bien argumentado y todas las pruebas necesarias habidas y por haber. Entonces, claro, es muy complicado que te lleve, ¿por qué? Porque tú vas, digamos, con tiempo y cuando vas con un informe de peso. Me imagino que el compañero que lleve el tema eso a nivel de la administración del Estado, pues evidentemente le dirá, mira, tienes 4 que terminar y el hombre tiene que irse a las 3 para la casa.
Y claro, un día se podrá hacer horas extras, pero todos los días no puede estar haciendo horas extras porque, claro, la administración te deja un tiempo... No, es que me llama la atención, estas 3 sentencias me han llamado, 3 no 5 sentencias me llamaron mucho la atención. Y hombre, parece que el Supremo está reivindicando la labor del especialista privado, del técnico privado. De hecho, aquí, por ejemplo, aquí no sucede, pero por ejemplo, te puedo hablar de países como Canadá, más avanzados que nosotros, donde la jurisprudencia y lo que es la magistratura, en este caso los jueces, le tienen muchísima importancia a los laboratorios, a los peritos criminales. Sí, particulares. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es una cosa de peso. Nosotros hacemos unos informes que se ven en comparación a los compañeros, vuelvo a repetir, que no tienen medios, evidentemente. Que uno le puede decir a un compañero que si no tiene un microscopio digital, pues haga un análisis. ¿En algún momento colabora o ha colaborado o no tendría inconveniente colaborar el perito particular con el perito especialista judicial con el perito oficial? No, yo creo que la colaboración, de hecho a mí en petit comité, pues, digamos como se dice, debajo de la mesa me han comentado cambio de opiniones entre amigos. Y me han dicho, mira, ¿qué te parece esto? Mira, ¿cómo lo ves tú? Y se suele coger y haber un intercambio de información. Evidentemente ellos por su labor no pueden desvelar más que lo que pueden desvelar. Hay un secreto sumario. Pero claro, pero sucede que eso, que se intenta ayudar, porque que un compañero... Señores, estamos hablando con un perito judicial, con un especialista, sobre todo en criminología, ustedes lo están oyendo. Esto no es ciencia ficción, ni ninguna serie de televisión, esta es la realidad, esa realidad que no cuenta la televisión. Volvemos en unos minutos, nos vamos a publicidad. La cita con el deporte en Canal 4 es todos los lunes a las 9 de la noche en riguroso directo Canal 4 TV Deportes. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio de Yemayá, donde nos vamos a encontrar de tú a tú, aquí en Canal 4 TV, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche. Un umbral lleno de mucho misterio, de magia, de ilusiones, de fuerza y mucha energía. Les espero. Hola, soy Leandro Santana y estoy aquí para comunicarles que el programa Los Profesionales de Canal 4 Televisión se emitirá todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Esperando contar con su asistencia, les saludo atentamente. Betavendi, empresa de gestión y venta de máquinas expendedoras. Con menos de un año de experiencia, ya cuenta con más de 300 máquinas expendedoras repartidas por toda la isla. Todas nuestras máquinas están dotadas de los últimos avances tecnológicos, así como también sistema de protección de venta menores. Betavendi agradece a sus clientes la confianza depositada y les invita a que conozca sin compromiso nuestro sistema de gestión y venta de máquinas expendedoras llamando al 928 70 68 24 o bien mandándonos un fax al 928 70 68 25. Betavendi, empresa de gestión y venta de máquinas expendedoras. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida.
Renovados saludos, queridos amigos. Volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4, hoy con un perito, un auténtico especialista, perito judicial, don José Ortega Suárez, un hombre especializado en caligrafía. Por cierto, vamos a hacer una prueba, me ha invitado a hacer una prueba con mi letra, la vamos a hacer a lo largo de este programa. Perito calígrafo, psicografología, criminología, en este caso psicología forense, accidentes laborales, prevención de riesgos laborales, mediación familiar, civil, mercantil, psicología clínica infantil y coach personal. Estas son todas las especialidades con las que este hombre trabaja y donde ustedes, si lo tienen a bien, pues el día que lo necesiten, sepan que existe el perito judicial y que obviamente existe don José Ortega Suárez. Hablaba en la primera parte a la pregunta de la tecnología punta que utilizan ustedes, una tecnología carísima, una tecnología que hay que ir a buscarla fuera, Estados Unidos o Japón. ¿Eso hace que, debido a esa tecnología tan cara, el informe de un perito es caro? No, los honorarios de un perito son caros. No, normalmente no existe, como en todos los oficios, tú lo conoces, algunos lumbreras que se creen que son iluminados, pero quitando los iluminados, el resto de los peritos, pues cobramos informes 300, 200, 500, 1000, dependiendo un poco de cómo, porque aunque tú sabes como el Colegio de Abogados que tiene unos precios establecidos, muchas veces son orientativos y muchas veces tienes que jugar con las necesidades o las posibilidades del quien te va a contratar el trabajo. Se basa un poco en las horas que le echa el trabajo, que son muy costosos, y se dice al cliente, mira, esto te va a costar mucho dinero y no te va a ser rentable, pero hay cosas que sí. Te comentaba el tema del dron, hablaba con Leandro, el tema del dron. Ahora estamos preparando unos drones para el tema de los accidentes de tráfico, para cualquier tipo de hecho delictivo, voluntario o involuntario, que se quiera tomar fotos, ¿no?, de arriba y grabaciones. Evidentemente, pues claro, hay un accidente y muchas veces pues, llega las fuerzas de orden y la policía de estado te saca fotos a lo que es alrededor. Nosotros queremos prestarle ese servicio, en este caso yo quiero prestarle el servicio, que es el dron que permite sacar el accidente desde arriba, fotografiarlo con unos focos, con lo cual tenemos una visión que no teníamos hasta ahora. Con eso se puede hacer unas simulaciones importantes y ver el accidente de otro punto, porque muchas veces, evidentemente, no es lo mismo el ángulo que estamos, por ejemplo, ahora mismo en la televisión, que si nos sacara una cámara desde arriba, lo que sería en televisión una cabeza caliente. Pues en este caso el dron te permite... Exacto, una cabeza caliente. Pues el dron te permite grabar desde arriba y ver un ángulo que no vemos en la fotografía, que es en horizontal. O sea que atenta las mutuas de seguro y las compañías de seguro de vehículos, que esto es una herramienta más que ustedes ponen a disposición de la sociedad. Claro. Y ya digo, y lo que consiste, y en lo que estamos un poco volcados y lo que queremos hacer es aclarar los hechos, que no estamos a favor del culpable ni del inocente, estamos hablando la verdad. La verdad es esta, los hechos son estos. Nosotros se dice que en criminología se basa en hechos. Estas son las pruebas y estos son los hechos. Ya son los jueces y los juristas los que se encargan de dar la interpretación. Nosotros decimos, este coche fue así, venía a esta velocidad, sucedió así, de esta manera y de esta manera. Ahora mismo también porque el problema está en informatizar los detalles y hacer el banco de cosas para que se pueda trabajar. Ese aparato ha sido preparado expresamente a petición. Sí. O sea, con unos parámetros que has pedido. Efectivamente, la cámara tiene por lo tanto es un aparato único. Sí, bueno, a raíz de aquí... Único en cuanto a lo que has metido dentro de... Nosotros queríamos un aparato que tuviera la mayor estabilidad, por el hecho de que, por ejemplo, imagínate, sucede en la autopista y no tienes mucha visión. Entonces, ¿qué sucede? Colocaríamos focos alrededor del accidente, porque hay dos coches que chocan, colocaríamos focos de 1000 vatios, 1500 vatios, de manera que se quedara la iluminación perfecta, como si fuera el propio día. Luego volaríamos el dron, y el dron tiene una memoria que regresaría a la base. O sea, lo volamos desde aquí, grabamos todo el accidente, fotografiamos todo el accidente, y vuelve a la base. La cámara tiene que tener un ángulo de 360 grados, tiene que moverse para todos lados para que pueda coger incluso, ya no solo grabar desde arriba, sino grabar en el ángulo. Podemos grabar el ángulo de 45, 30 y 90. De manera que nos permita grabar en 3 posiciones de ángulo y desde arriba. Entonces la visión es clara, es como... Efectivamente, sería como un pájaro. Sería como un pájaro, un halcón, si un halcón estuviera estabilizado. A vista de pájaro, como se dice. Sería increíble. A vista de pájaro, fotografía. Ese aparato sería el primero que hay en las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que este es el primero que vamos a traer nosotros. Igual hay gente particular que lo tiene
como hay muchas productoras que producen imágenes de, como tú comentabas, Sí, de cine y cosas de esas. Documentales. Efectivamente, que esto va a suponer lo que antes se grababa en helicóptero Sí, y que se grababa, carísimo, que era carísimo, hoy ya se va a poder hacer, o sea, tú puedes hacer, imagínate tú que te da Leandro por hacer vistas de tele y te coges un día en Tara y te lo vuelas en Tara, coges imágenes, otro día te lo vuelas en San Francisco y te lo vas así, y al final haces un montaje tele desde el cielo, por ejemplo, o hotel de vista de paro, y se queda un Me documental parece, precioso. amigo Pepe, que vas a tener que cambiar de profesión, vas a tener que ser realizador de televisión. Realizador de televisión. Vamos a hacer la prueba caligráfica. Sí, me pasas, pásame un folio, Bien. el que tú has escrito esta tarde. Esta es mi letra. Vale, y Bien. ahora Eso lo escribí por la mañana exactamente a las 10 de la mañana. Vale, ¿Y ahora perfecto. qué quieres que te escriba? Ponme todos Todos tenemos también tenedores para comer. también tenedores para comer. Bien. Lo que era visto fue escrito a las 10 de la mañana. Esto es lo que, señores, acabo de escribir en presencia de él, obviamente, y en presencia de ustedes. Vamos a ver qué dictamen es el que el amigo José Ortega Suárez hace de mi letra. Porque es capaz también de decir cuál es mi estado de ánimo. Es increíble. Yo es que hay que coger miedo, señores, hay que coger miedo en el sentido de que menos mal que soy soltero, porque si no, Dios mío, ¿qué pasaría? Mira, te explico ya. Muy bien. Mira, para empezar, como se dice aquí, eres un hombre leído, porque empieza evidentemente distintamente la T de todo, que es la que comienza la frase. Cuando viene. Efectivamente, perfectamente marcada, es una T inicial, y por las características, tanto por estos cleos como por estas rayitas, las 3 T son iguales en una misma frase, lo cual demuestra... ¿Eso qué revela? Un equilibrio. ¿Equilibrio Lo normal, emocional? equilibrio emocional y equilibrio en cuanto a una persona equilibrada, una persona que no se sale de madre, no pierde los nervios, no pierde los estribos con facilidad. Eso es capaz de... Sí, eso es lo que dice, las T son eso es lo que está diciendo mi letra. Eso es lo que dice estas 3 T. Porque si tú las unes con estas, que he visto aquí, las que se encuentran aquí, efectivamente. Aquí, evidentemente, fue por la mañana. Fue por la mañana. Exactamente, a la 10 de la mañana. Descansado, recién desayunado. Esta T, Qué curioso. Si tú la miras, esta T no tiene nada que ver con esta T, ni con esta T, ni con esta T. Si en cambio esta T sí tiene que ver con esta T y esta T. O sea, según Esto la hora, esto era las 10 de la mañana y esto estamos hablando de que estamos hablando ya a las 8 menos 20. de las 7:45 por ahí. Okay, fíjate tú como a las 7:45 la T es esta y estamos hablando que es esta. Increíble. Pero claro, es que es la misma que esta, o sea, quiero decirte yo que las 10 no es que esta fuera esa sola así, sino que esta era igual que esta. O sea, que el cuerpo descrito aquí revela un estado de ánimo y aquí está revelando otro. Otro, sí, efectivamente. Pero lo que sea, por ejemplo, cada letra revela algo en concreto. Y luego el cúmulo de todas, pues... Para poder llegar a esto, esto es fruto de muchos años de investigación, de estudio y de... Hay que ver muchas letras, y sobre todo se basa Leandro en algo muy sencillo, que es la observación. Dice que un criminólogo y un psicólogo y todo este tema nuestro se basa en la observación. Es más utilizar los ojos y los oídos que... Pero no te hubieras percatado tú. Es curioso. No te hubieras percatado. Señores, fíjense la diferencia que hay. Vamos a... Se ha fijado en la T. Fíjese la T que acaba de analizar a las 7:45. La T que hice por la mañana. Completamente diferente. Y sin embargo es la misma mano, el mismo bolígrafo y la misma persona. Para que vean, señores, por eso decía yo que hay que coger miedo, los casados sobre todo, cuidado. Cuidado si alguna mujer va a un perito judicial a que le diga, oiga, quiero saber si mi marido me es fiel. De mi marido no es de mi marido. Es curioso. No, y fíjate el detalle, Leandro, que las 3 T's que hiciste, 4 en este caso, Sí. en la frase, eran iguales. Sí, o sea, no es que ninguna de estas 4 que no hubiera posibilidad se pareciera a la de la tía de la mañana, ninguna se parece a la tía de la mañana. O sea que me levanto mañana y vuelvo a escribir, todos tenemos también tenedores para comer y seguro que es diferente. Seguro. Si quieres hacer la prueba, a lo mejor mañana Es no, curioso. pero otro día lo haces así, pero sin pensar en eso. Sí, sí. Y verás que para Qué que no esté curioso. condicionado y verás que Qué son... curioso. ¿Hasta qué punto, Pepe, un delincuente puede engañar a un perito? Un asesino,
un maltratador puede engañar a una perita? En este caso, como estás especializado, el fuerte tuyo, entre otras cosas, en la criminología, ¿hasta qué punto un asesino frío calculador puede engañar a un perito? Llámese judicial o llámese privado. Es complicado engañarlo porque, primero, nosotros, una de las cosas que se utilizan, no sé, te voy a comentarlo en detalle, una de las cosas que se utilizaba cuando empezó la lucha antiterrorista era los interrogatorios. Los interrogatorios. En los interrogatorios... Estamos hablando de la época de ETA y todas estas cosas. Efectivamente. En aquella época se intentaba pues localizar y poner en un estado, hay un estado de guardia, el ser humano cuando se ve sometido, como cualquier animal, se pone en un estado de guardia y ahí es muy difícil que sea vulnerable. Pero claro, ese estado de guardia se doblega con el cansancio y con la entrevista constante. O sea, en estos casos, por hacerte un ejemplo rápido, pues se traía al detenido, al presunto etarra o presunto, en fin, terrorista, sea el grupo que fuera, Grapo, ETA, el que fuera. Pues se le ponía en una silla, aquí un señor con, en aquella época, máquinas de escribir, y detrás el que hacía las preguntas. Bien, le iban haciendo una serie de preguntas y es importante que de donde te venga la voz, que no estés tú en contacto, o sea, que te oiga la voz, pero donde oiga la voz que no lo asimiles con una cara. Técnica de interrogatorio. Técnica de interrogatorio. Entonces empezaba a decir... Eso no es casualidad, eso ya está... No, eso está estudiado psicológicamente. Entonces empezaba a velar datos, cuando ya tenía 15, 20, 30 preguntas hechas, pues se hacía como que se indignaba, se arrancaba, ¿te acuerdas?, el papel de las máquinas aquellas, se tiraba y se llévese a este hombre que todo lo que digo aquí es mentira. Y se le mantenía despierto. Mientras que a lo mejor ese turno iba a descansar. Imaginemos que tú y yo estábamos haciendo el interrogatorio. Desgaste físico. Claro, el no dejarlo dormir. Es importantísimo, que cuando cae, espabilarlo. Ya la mente empieza a coger y esa guardia que tiene, digamos, se va bajando y ya es más fácil llegar. Se le volvía a llamar y dice, venga, vamos a empezar al principio y esta vez por favor no nos engañe. Y así es así una vez. Pero claro, con la salvedad de que cada vez que se cogía ese papel y se tiraba, se analizaba. Entonces, bueno, primeramente dijo el coche que era blanco, con el que hicieron el atentado, luego dijo que era blanco, con el que huyeron o hicieron el atentado, y ya se iba cogiendo y desgranando de las 7, 8, 10 veces que se le entrevistaba con las mismas preguntas, cambiada de posición, y se iba analizando detalles. Fíjate cómo el coche coincide. Se está seleccionando. Claro, mira cómo el coche inicialmente, cuando estaba fuerte, decía que era blanco, pero al final el coche no era blanco, era amarillo. Fíjate cómo era a las 5 de la tarde, pero ya no, eran más bien las 8. Y entonces se va sacando detalles. Se va sacando detalles, evidentemente, sin tener que agredirlo ni ponerle violencia física real. Quiero decirte que la persona mismo se va desmoronando en ese aspecto. Se va... Si la verdad es verdad, esa está impresa a sangre y fuego en nuestro subconsciente y aunque se desmorone, seguirás diciendo lo mismo hasta que te mueras. Efectivamente, y luego por las pupilas, por la forma de mirar. La forma de mirar. Cuando alguien hace eso que tú acabas de hacer, es que está poniendo atención de lo que dice. La forma de mirar, posiblemente esto es una leyenda urbana, pero como eres especialista y eres un perito, quiero preguntarte, una persona sincera cuando habla con otra persona, si no tiene nada que ocultar, le mira a los ojos directamente. Sí. Aquel que habla con una persona y le mira, en vez de mirar a los ojos, mira sus manos, o mira su chaqueta, o mira el bolígrafo. ¿Qué diferencia hay entre esas dos miradas? La mirada de sinceridad, es una mirada que va en directo. Digamos que dice que los ojos es el espejo del alma, pues viene siendo eso. Yo cuando te miro los ojos, veo tu actitud, veo tus gestos, tus ademanes, tus microexpresiones, veo cómo estás reaccionando. Entonces, el que no tiene nada que ocultar, pues no tiene que esconderse. Y cuando te esconde, lo primero que esconde es la mirada que se desvía. ¿Qué indica eso? Cuando escondes la mirada, que estás... o te está produciendo, o estás diciendo la verdad, pero te está produciendo algún tipo de ansiedad o de nervios que hace que no... que puede ser no también... estás sintiendo lo que estás preguntando. Efectivamente. Cuando miras en profundidad, justamente sucede eso, que
Lo que te Por estoy lo diciendo tanto, es llano. no es ninguna leyenda urbana. No, Eso científicamente está demostrado. está demostradísimo. Igual que, por ejemplo, se estudia mucho lo que son las microexpresiones. Microexpresiones. Si tú miras las expresiones, pero muchas veces son, y eso lo ves en los discursos de los políticos. Por cierto, ahora se van a poner Ahora de que viene moda. la semana, si tú Se lo- van a poner de moda. Si tú lo ralentizas Las facciones del político. sí, y ralentiza las imágenes de manera que la veas casi como fotografías que se están una tras de otra, verás que hay muchas veces se ve, pero son microexpresiones que pueden durar 2-3 segundos a lo máximo. Pero eso Y la es- técnica lo capta. Efectivamente, y es cuando alguien le hace la clásica pregunta incómoda, entonces ves como el cuerpo, la primera reacción es actuar como diciendo con odio, coraje, ira, y luego ya su mente dice, no, este no es el momento, y vuelve a la sonrisa. Pero hay esos 3 segundos que si eres capaz, que con las cámaras se pueden hacer, y volverlos atrás y verlo 1, 2, 3, 4 veces, ves cómo se tensan, o cómo en ese momento se tocan la corbata, o se tocan la chaqueta, cuando le hace una pregunta incómoda, o cómo cambian de posición. O miran el reloj, porque eso lo he observado yo en muchos políticos. Miran el reloj. Como si no supieran ellos que le quedan 2 horas de entrevista y acaba de empezar hace 5 minutos. ¿Me sigues tú? Hay detalles. Pues por esa regla de 3 me parece que ningún político en Canarias se libra. Hablo en general. En general. No, pero quiero decirte que eso está pero es avanzadísimo. curioso, el rigor científico con que trabajan ustedes es absoluto. Sí, ¿no? Y después lo pasamos mucho. Hay curiosidades. ¿Cuál es la anécdota más curiosa que te ha pasado en los años que llevas como especialista en peritaje? Quizás lo más absurdo y lo más gracioso y quizás lo más pícaro que te ha pasado también. ¿Cómo te han intentado engañar alguna vez? Sí, te intentan engañar diciendo que... El tema es que creen que, sobre todo cuando vas y los entrevistas 1, 2, 3 veces, te intentan, siempre el ser humano tiende eso, a mostrar lo que él quiere que tú veas. Esa es la otra cara. Sí, te quiere mostrar cuando tú tienes un informe a lo mejor psicológico de un compañero o sabes, y porque el tema es que tú tienes que coger de una entrevista de 1 hora, tienes que sacar 2, 3 frases, lo más que sacas. El resto es todo armadura. O sea, el ser humano se cubre de armadura y te va enseñando la baraja que a él le interesa para su juego. Pero hay un momento que en una de esas que suelta alguna carta que no quería, pero bueno, ya... No te puede venir atrás. Y muchas veces inconscientemente es esa palabra que dice, no, esto, lo otro, y estamos hablando de X, y en un momento dado, no, sí, buen chaval, buen compañero, yo estuve con él, fue un abogado, y en un momento dado dice, el maricón, y vuelve, dijo, Dios, algo te hizo, no es limpio. O sea, esa expresión, digo eso como decir el sinvergüenza o el bandido, esa expresión que te salió, que no lo tenías calculado. El inconsciente. Efectivamente, es la palabra o la microexpresión que te... O esa palabra que te digo yo, y mira... eso ya te devorona toda la... Claro, ya, efectivamente, ya te cae. ¿Has vivido eso? Sí, sucede. Sucede con gente que... Es curioso, la verdad, que increíble. Con gente que Por cierto, ¿alguna vez has tenido un cliente que después de estudiar la pericial te ha sorprendido de que no es inocente? ¿Has descubierto que a pesar, por eso que me estás diciendo, el cliente trata de engañar incluso a su propio perito? ¿Alguna vez después de haber realizado estudio te desanimas en el sentido que descubres que te ha mentido? Hasta ahora no me ha pasado, Leandro, y agradezco no me ha pasado porque la verdad que hay una máxima en derecho que es preferible decir inocentes en la calle que a 100 culpables en la calle que a un inocente en prisión, ¿no? Por eso digo que es terrible. Eso es lo más nefasto, no me ha pasado hasta el día de hoy, pero espero que no me pase. Pero, ¿por qué? Porque yo antes de coger un trabajo intento analizar mucho los pormenores, los detalles, porque no quiero caer nunca, espero no caer, y les digo a los compañeros que nos asesoramos unos con otros, pues siempre les digo lo mismo, señores, no se dejen llevar por la pasión y sobre todo tienen que ser fríos. En este trabajo tú lo que tienes que ser muy observador y muy frío. Ese tipo de cosas tienes que percatarte, lo de las... Bueno, una anécdota, a mí me ha llamado la atención una cosa tan sencilla como revela el estado de ánimo. Pero todo ese tipo de detalles tienes que percatarse porque, vuelvo a repetir, es observación. Te iba a decir una de las curiosidades, me acuerdo que también en un curso que hicimos de antiterrorismo, ya desfasado la historia porque ya no tenemos ese problema, gracias a Dios, de cómo estudiaban las situaciones. O sea, cómo se estudiaba, por ejemplo, no sé si lo sabes, cuando se reunían, una de las cosas que se hacía, imagínate que en una cafetería podía reunirse un grupo, un grupo de un sitio con el grupo de otro. Pues la historia
era que en esa cafetería, para descubrir, porque claro, en este caso la policía tiene que descubrir a los terroristas, pero los terroristas descubren a los policías. Exactamente. ¿Cuál es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Muy fácil. Nos reuníamos tú y yo, y en un momento dado, ahora ya todo el mundo tiene móvil, pero hubo una época que no había móvil, pues había una llamada, nos acercamos al teléfono que había en todas las cafeterías, que era aquel clásico, marcábamos, le pedíamos un bolígrafo y una servilleta al camarero y escribíamos datos. ¿Sí? Como que estábamos anotando datos, calle, sí, ¿vale? Y hasta ahora, ¿vale? Colgamos el teléfono. Eso éramos tú y yo. Tú en la cafetería, tú tomando café, yo, se va a ver, que sea, lo tiraba. O iba a la mesa, terminaba el café y lo pillaba y lo tiraba. Pero claro, lo que muchas veces la policía no caía, se va investigando con el tiempo y unos van estudiando a otros. Que había un tercer compañero que estaba allí en otro lado y que ellos no conocían. Entonces, cuando tú y yo nos marchamos, pagamos la cuenta, nos marchamos. Y observamos cómo antes de llegar el camarero a limpiar la mesa, pues venía alguien que se levantaba y cogía el papel. al papel. Ese era un policía que estaba investigando. Entonces ya si había una segunda reunión, pues alguien a lo mejor se esperaba en la puerta con el periódico debajo del brazo derecho. Eso quería decir que en ese sitio no se podía reunir una segunda vez. Había policías en ese sitio. O sea, había un código de señales. Había un código de señales. Ya no se podía Estamos hablando de la época de ETA y demás. Sí. O por ejemplo, se dice que el grupo canario eran los más difíciles de seguir porque cuando se sigue a una persona... Los grupos terroristas canarios. Sí. Que estamos hablando, el M. Payá. Okay. En aquella época eran los más difíciles de seguir. Historia pura, ¿eh? Era difícil de seguir, ¿por qué? Porque se sigue 3 personas. O sea, cuando se sigue a una persona, vienen siempre 2 que van en la misma acera o en la misma dirección y un tercero que va en la acera de frente. Entonces van siguiendo a esta persona. Cuando vemos que esa persona sospecha de que lo está siguiendo, ese ya se queda mirando un escaparate y le sigue el segundo. Y el que estaba en la acera de frente se pone detrás y se sigue siguiendo a la persona. Y cuando ese se mosquea, ya se queda el tercero y ya viene uno que aparca cerca y deja un Eso cuarto. me recuerda a las películas de Hitchcock, de la Guerra Fría en Rumanía, en Polonia y toda esa gente. Pues créete lo que es así. O sea, funcionaban así. Así, Leandro. Eso, Y digo, estamos ya, hablando, no tenemos que ir a Estados Unidos, estamos hablando de Canarias. es Canarias, digo, eso lo que digo yo. Y era así, ¿no? Y eran muy Nunca buenos. te has parado a escribir todo esto. No, pero que fíjate tú Qué increíble. la curiosidad. Cuando llegaban a un punto los canarios, el resto caminaba, pero los canarios tienen una cosa. Y es que cuando se notaba observado, no hacía eso de pararse, porque claro, a lo mejor tú se para 3 escaparates más atrás, o Sí. o se abrocha los zapatos, o coge el móvil y se pone como que está llamando. No. Hacía fácil. Se echaba a correr. Ah, mira. Se echaba a correr. Llamaba a un compañero y se echaba a correr, con lo cual el que estaba de compañero en la otra acera descubría a los 2 que se llegaban a correr, porque claro, tiene que coger los 2. Tiene que buscarlo todo, claro. Y un tercero en la otra acera, con lo cual desmantelaba. Y claro, cuando tú doblabas la esquina, ya no vas a entrar corriendo porque está... O sea, que el seguimiento te lo cargaba. Te lo cargaba. ¿Quién? Te lo y cargaba. eso, coño, pues entonces Verídico, los verídico. canarios no somos tan tontos, ¿eh? O marcaban los coches. O sea, imagínate que nos vamos a Marcar reunir, los coches. nos reunimos en una cafetería X, acá segundo, y vemos los coches que suele la gente que suele marcar los coches, normalmente que toman café, Habitualmente, sí. marcábamos los coches y las matrículas. ¿Qué sucede? Que se marcaban los coches que no eran de la zona, que no solían aparcar Que no habitualmente. no son habituales, clientes habituales. Efectivamente. Entonces, en base a los que se bajaban de ese coche y subían ese coche, se sabía si la zona estaba limpia para coger. O sea, es que, no, que Auténtica ciencia ficción de los años 40. Parece que eran 4 locos que estaban ahí. No. Inteligente. Tenía su organización, su forma de ver las cosas, ¿me entiendes cómo es el tema? O sea, que no Increíble. crea... Afortunadamente queda para la historia. Eso ya es historia, ¿no? Pero Por cierto, ¿se puede, un perito calígrafo puede averiguar la antigüedad de un documento por la firma del fallecido? ¿Cuándo se hizo ese documento? Sobre todo, en eso sí se ha dado mucho en Canarias, en los juzgados, problemas de herencia. Tiene 2 minutos para explicármelo. Te lo explico, es rápido. Mira, a la forma de presionar y cuando analizas la tinta, te da una prueba un poco cara, pero te da el tiempo aproximado. Lo que estamos todavía un poco en el aire y estamos ahí porque eso es importante para la gente que está firmando, sabes, que firma los finiquitos antes de empezar a trabajar, sí. que es un delito complicado. Pues estamos ahí un poco, pero ya estamos llegando al punto para saber, porque vuelvo a repetir, está informatizado y lo que hace una persona es coger un bolígrafo BIC y todos los días escribe, con lo cual vemos el proceso
de esa tinta, en un mes, 6 meses, y entonces hacemos una regla de 3 y nos da... Pero que se sabe... O sea, igual a lo microscópico. Claro, igual que se sabe si un hueso tiene 10 o 100 años, pues se puede saber con la tinta la duración. El día en que yo firmé ese documento. Aproximado. ¿Y incluso la antigüedad del papel? Sí, sí, claro. No, la del papel es fácil. El envejecimiento sí, o la vejez del papel. Sí, porque es importante si está a la sombra, ha estado en contacto con el aire, está en un sitio cerrado, está entre otros folios. En fin, hay que mirar unos parámetros. Todos esos parámetros los analizan ustedes. Sí, claro, porque no es lo mismo que esté en un sitio protegido, sin humedad, que esté en un sitio donde haya mucha humedad, no es lo mismo que ese papel esté en Tejeda que esté en Mogán, ¿entiendes? Amigo Pepe Ortega, José Ortega Suárez, tenemos que llegar al final, la verdad que cuando más a gusto está uno tenemos que cortar, es el tiempo de la radio y el tiempo de la televisión, es así. Señores, hoy ya hemos hablado con don José Ortega Suárez. Pepe Ortega, gracias por esta lección magistral. Ese libro, estás emplazado a presentarlo aquí. Lo presenta aquí, le cogemos la palabra, seguro que va a ser algo increíble. Así termina, señores, por hoy los profesionales de Canal 4 Televisión. Hoy con José Ortega Suárez, Pepe Ortega para los amigos, perito judicial, especialista en grafología, criminología y tantas especialidades a las que le invito, que si un día lo necesitan, aquí lo tienen. Señores, que sean felices, muy buenas noches y hasta el próximo programa. Buenas noches.